Bueno, para mí es muy grato recibir nuevamente un hombre que está permanentemente en el escenario, no solo político, en este caso ya a nivel de Estado. Se trata de René Martínez, expresidente del Senado. Él es secretario ahora general de la Dirección de Defensa del Silala. La más cordial bienvenida, gracias por compartir con nosotros. El agradecido soy yo por la oportunidad. Buenas noches al programa, a ti y a todos los televidentes. Gracias. Bueno, el país viéndote, gracias a Dios, cubriendo todo el país. Estamos muy contentos de eso, por radio, por internet. Es importante porque esto hay que amplificar. Han pasado cosas estos días, desde el anuncio del presidente el 23 de marzo que decía que íbamos a proceder con el tema del Silala. ¿Fue un anuncio anticipado? ¿Debería haberse mantenido un poco la prudencia, prepararnos bien para que no tengamos que ir a una contrademanda, sino al revés? ¿Cómo, desde el inicio, cómo ves eso? Yo creo que hay una decisión coherente de nuestro gobierno en la medida en que la recuperación de los recursos naturales y sobre todo esta política definida a partir de la asunción del compañero presidente sobre la nacionalización de los hidrocarburos marca un estilo que tiene una abismal diferencia con los anteriores gobiernos. Si admitimos esta lectura política, la continuidad de tener cuidado, de tener responsabilidad en términos de sentar soberanía sobre otros recursos naturales, marca una línea coherente de comportamiento de nuestro gobierno. El hecho de que se haya anunciado el 23 de marzo una determinación que ha estado dejado y ha sido pasada por alto por muchos gobiernos, creo que completa ese sentimiento de bolivianidad de todos quienes sentimos en esta afectación, no solamente por haber sido, por haber estado enclaustrado de no tener salida al mar, sino también con estos otros temas pendientes que tenemos como deudas históricas que se están generando con el país. Una injusticia que lejos de beneficiar toda esa cantidad de caudal de agua, el agua es vida, que vaya a favorecer inclusive a comunidades, esté destinada a la mercantilización de un otro país y no solamente para consumo de líquido elemento como mejorar condiciones de vida, sino también como parte de mercantilizar las mismas aguas para la industrialización minera en la parte chilena, nos está mostrando un enfoque distinto de este tema. Eso está claro. Solamente yo estoy absolutamente de acuerdo en las posiciones que tenemos que tomar, el tema de Río Lauca, Silala y todo lo que ha estado haciendo. No se hizo nada, aparte de intercambio de banderines, alguna vez no se hizo nada. La pregunta es, estratégicamente, ¿era bueno guardar prudencia y luego salir con esto y estar ya preparados? ¿O cuál era parte de la estrategia que se tiene en el tema Silala? Yo creo que fue una acertada decisión y una determinación ya de preparar después de ese punto de inflexión de modificar comportamientos de diplomacia con la demanda marítima, tenía que venir esto. Había una responsabilidad con el país que marcaba esa ruta coherente de obedecer los presupuestos constitucionales y a partir de ese anuncio, más bien nos da la razón frente a esta intencionalidad política que en Chile se muestra como una supuesta iniciativa política chilena. En mi modesto criterio, más bien la acertada decisión, la iniciativa de nuestro gobierno ha provocado una reacción de Chile. Banderilló a Chile, digamos. Lo picó. Lo que hay, seguramente, tal vez esa es la intención de la pregunta, hermano, es que probablemente alguna gente piensa de que por madrugar en presentar esta demanda tenga alguna ventaja. Ajá. Y absolutamente no hay nada de aquello. ¿Por qué no hay nada de aquello? Porque el tema en cuestión, que son las aguas del Silala, estos manantiales milenarios que están en territorio boliviano, no va a cambiar en la realidad, por el hecho de que uno u otro haya iniciado la demanda. La base fundamental para tener victoria incuestionable en esta demanda está en el cimiento de criterios técnicos, científicos que caractericen al manantial del Silala, frente a esa distorsionada, esa forzada intencionalidad que, reitero, más obedece a intereses políticos de una deslegitimación que tiene el gobierno en el otro lado, antes que discutir el tema de fondo de este lado. Intentar que la Haya declare como río internacional a los manantiales
está en el desafío hoy de, como tema de fondo para dirimirse ante tribunales internacionales. ¿Por qué te digo que hay más componentes políticos antes que esta mirada seria, profunda de responsabilidad de entrar a dirimir una colisión de intereses? Porque hay varios cambios de comportamiento en Chile. No olvidemos que hasta hace poco se nos decía que no tenía competencia la Haya para estos temas. Y van ahí. No olvidemos que se abrió un debate en su propia estructura parlamentaria el que puedan salirse del Pacto de Bogotá. No olvidemos que el canciller, llamado por algunos críticos en Chile, canciller de las contradicciones, nos decía que presentar una demanda era una acción inamistosa. ¿Esta es una acción inamistosa? ¿O es otra forma de resolución pacífica que tiene que derivar ante estrados internacionales en este caso? Yo creo que esas contradicciones, más una determinación de una autoridad municipal, una autoridad subnacional, que pregunte a su gobierno, ¿estamos defendiendo el interés de Chile o la inversión privada? Creo que son los elementos que va a provocar todavía una suerte de complejidad de debate, de miradas distintas en la propia Chile. Quisiera que incidas y profundices, por favor, René, en esas reacciones al interior de Chile, que no son unísonas, que no siguen la misma línea, sino que provocan entre signos de admiración reacciones que el mismo gobierno chileno no esperaba. ¿Por qué no comentas eso de los alcaldes? Que a su vez debilita los contenidos de esta propia intencionalidad de demanda, muy anticipada, con una intención madrugadora, que ha dejado cimientos y debilidades en su propia argumentación, no solamente jurídica, porque hay tergiversación del concepto de estas aguas, sino un vacío de criterios técnicos que son la base de determinación final que va a tener que definir la Haya en una decisión judicial de fallo internacional. El comportamiento de estas autoridades, el comportamiento de las autoridades tiene una mirada crítica absolutamente diferente, muy parecida al tema del mar, sabiendo que son temas diferentes. Hay solidaridad con el abrazo de nuestra demanda marítima. Hay personalidades, historiadores, artistas, comunidades, pueblos, nacionalidades como el pueblo mapuche, congresistas que han marcado una diferencia, y va a suceder otro tanto con este tema. Hoy día salía en los medios de comunicación que hay una determinación de hacer una comisión para ir al lugar del tema en conflicto. Ocularmente, la verdad entra por los ojos. En este caso, la verificación en el lugar in situ, lo que se llama en términos jurídicos, va a gravitar un cambio de lo que han recepcionado como pretensión jurídica de esta demanda en cada uno de los ciudadanos que puedan ir allá. Lo propio nos ocurre a los bolivianos, a las bolivianas, por la distancia, por ese alejamiento territorial, por esa dispersión de comunidades que hay en esta frontera del Silala, gravita mucho cuando tú visitas. Por eso obedece, y creo que ahí vienen las observaciones de sus propias autoridades, porque no se habla de construcción de obras civiles, porque no se habla de esta ampliación de drenaje, de canalización, de mampostería, de empedrado, que además en muchos de los casos está tapado, camuflado, como venas distintas que hacen a un tronco principal. No se habla de esas tuberías existentes allá, no se habla de una construcción de un desarenador que anteriormente habían estado en territorio boliviano, construida por chilenos, que al darse cuenta que estaba en territorio boliviano, dejaron estas construcciones y recorrieron para pasar su frontera y hacer lo mismo. Entonces, si tú verificas estos hechos, te vas a dar cuenta que no estás hablando de un río, estás hablando de unos manantiales que han tenido trabajos artificiales adicionales para drenar y optimizar e incrementar aguas del Silala, con un incremento cada vez mayor que a lo largo del horizonte histórico de estas construcciones ha provocado en beneficio de Chile. ¿Dónde tienen el asidero ellos? Porque llama la atención
que aguas de un país que te llega gratuitamente, porque no has hecho ningún pago, no solamente comercialices para el consumo, sino también multipliques utilidades para vender aguas hacia la industria minera. Se habla de estos grandes inversores haciendo un cotejo de valoración de por qué esta interpelación de las propias autoridades chilenas, muy similar al tema del mar, cuando se dice que no son más de 8 a 10 familias las que tienen pleno dominio de inversión portuaria. En este caso, hay otro tanto, hay un componente de mercantilización de manera injusta que agrava nuestra realidad, porque al ser propietarios nuestros, al ser patrimonio de esos recursos naturales en la jurisdicción boliviana, porque está en territorio boliviano, va a marcar una mirada diferente en la valoración de fondo. Ah, seguramente antes de tomar esta responsabilidad, que es bastante seria y que realmente te he visto bien metido en el tema, conocías bastante sobre el tema del Silala. ¿Qué cosas nuevas has aprendido o has profundizado en este tiempo corto en el cual has asumido esta responsabilidad? ¿Qué otros indicios, qué otra información deberíamos conocer los bolivianos o te lo vas a guardar para ese momento? Tal vez los momentos y los tiempos en los que ocularmente habríamos estado presentes allá. Un primer momento de abandono donde no había ni siquiera posibilidades de facilitar a que pudiera haber una población así sea dispersa, que tuve la oportunidad de hacer mucho tiempo atrás. Un segundo momento estuve yo presidiendo la Comisión de Defensa en el Senado, y a raíz de una preocupación con algunos de los comandantes, con algún comandante de las proximidades de la frontera, habíamos hecho un recorrido por todo el límite fronterizo, ya con una gran alegría, porque el criterio del presidente fue fortalecer ese puesto que tenemos ahí, un puesto militar con soldados que te genera un sentimiento de nacionalidad. Esta tercera visita, esta tercera inspección, ya con carácter de estudios con profesionales entendidos en materias de recursos hídricos, gente que ha hecho tareas técnicas, nos muestra cuánto gravita económicamente de afectación, porque no usamos nosotros ni siquiera para mejorar condiciones de vida de nuestras comunidades, y cuánto sí se beneficia Chile, no para comunidades, sino para grandes inversores privados. Hay bastante discusión en ese tema, y yo no sé cómo podrá debatirse en ya el desarrollo de la demanda, que vamos a dejárselo buena parte a estos expertos en derecho internacional, cuando hubo un comportamiento y ofrecimiento de pago por parte de Chile en una agenda que derivó, que a decir de los analistas, que a decir de los expertos del seguimiento diplomático, cuando hay acercamiento entre dos estados, generan efectos jurídicos, y ahí es un punto específico en el tema del Silala. Recordarás que en ese tiempo se discutió bastante y se hizo una propuesta de pago mensual mientras se discutía una deuda histórica. Hoy por hoy la propuesta chilena va en sentido contrario, ¿no? Entonces, estos elementos van a generar una dificultad con un viento a favor nuestro. La verdad está de nuestro lado. Hay estas obras para poder ver ocularmente, no se las puede tapar. Inclusive esta última visita nos ha permitido visibilizar, solamente retirando la paja brava que por el avance de la naturaleza, que cuando dejas en algún lugar empieza a cubrir cosas, hay todavía señales de un camino de libre acceso de Chile a Bolivia. Y seguramente esto se mantenía en la intención de seguir limpiando, para seguir optimizando, siempre con la finalidad de incrementar el caudal de agua hacia el lado chileno. Hay varios criterios, hay varios componentes. No podemos mediáticamente desarrollar lo que va a significar una estrategia, pero sí podemos anticipar aquello que la demanda de Chile tiene como gran debilidad: la falta de fundamentaciones jurídicas, la tergiversación de estos hechos al calificar un manantial como río, y consideramos de que esta ausencia de criterios técnicos para nosotros es la base fundamental que va
a ponerse en debate, en discusión, para tomar una determinación jurisdiccional de carácter internacional por la Haya, declarando manantiales, algo que histórica, milenariamente, se ha tenido en nuestro país y en este territorio. Estábamos comentando con alguna gente cómo se ha movido la estructura que ellos tenían supuestamente muy firme sobre el tema legal internacional, su política internacional parecía espectacular, pero con la primera arremetida sobre la demanda del tema del mar, en el sentido que se le ha hecho, que no se la esperaba nadie, ni nosotros la mayoría. Segundo, el tema del Silala, donde hay estas contradicciones que estás mencionando, tan espectaculares, que dicen poco de un Estado que debería tener una línea permanente, fija, no moverse según qué está pasando. Es un partido de fútbol para amagar cada rato, ¿verdad? Así que, ¿qué nos puedes comentar, ya apuntando a un final, sobre los pasos inmediatos que toca? Ya han habido declaraciones, ya ha habido la posición, nosotros hemos dicho, el presidente ha anunciado una contrademanda. ¿Qué viene ahora en tiempos hacia adelante, René? En aplicación de lo que significa ya este procedimiento del derecho internacional, la designación, la acreditación de un agente de parte nuestra. Ahí ya hay una consideración de evaluación interna para que en corto plazo el país pueda conocer la determinación de este agente de representación en esta nueva demanda. El paso siguiente es la convocatoria que hace el tribunal para discutir tiempos de manera consensuada de presentación de la memoria y la contramemoria. Esta segunda oportunidad es donde nosotros vamos a discutir, vamos a debatir aquello que ya el presidente ha anunciado, nuestra contrademanda en una aplicación de un instituto reconvencional, y a partir de ese hecho estamos calculando tiempos más o menos entre los propios chilenos también están estimando lo mismo, entre 1 año y medio a 2 años, porque así como pide una propuesta, un Estado para decir voy a presentar mi memoria en 10 meses, en 1 año, el otro Estado también se reserva un mismo tiempo vital para tener también el tiempo suficiente y tener contundencia de construir su argumentación. A partir de eso, creo que el seguimiento a todo lo que pueda hacerse va a lograr un protagonismo importante en el trabajo interno sobre 2 pilares básicos. Este equipo multidisciplinario de expertos hídricos, geólogos, que tienen que ver con la tipología de lo que significa un manantial, con todos esos componentes en el caso nuestro, y el equipo de expertos en derecho internacional, que con la experiencia de Diremar, una saludable experiencia, positiva además, hoy por hoy se tiene contacto con ellos y a través de ellos ya tomar una determinación fortalecida de una estructura de expertos en derecho internacional que van a defender nuestros intereses en este nuevo juicio. Lo último tipo de curiosidad, ¿va a haber un vocero del tema Silala, no? No está todavía este tema en discusión, en la medida en que hay la necesidad y la fortaleza va a estar en las conclusiones de carácter técnica, probablemente a criterio de los expertos simplemente queden estos 2 componentes, pero es simplemente un criterio de carácter personal. Estas estrategias jurídicas, por la seriedad del asunto, se las mantiene en reserva. Chile, inclusive a su propia opinión pública, no ha querido hacer conocer ni quiénes componen sus equipos de evaluación y de estudio, y menos a los expertos internacionales. De manera similar, nosotros por esta responsabilidad nos mantenemos en el carácter interno para agotar todavía estos pasos procedimentales y seguir informando en cuanto tengamos avances en esta nueva demanda, que te reitero, en la propia Chile. No solamente hemos hecho lectura también en nuestro país, tenía más una intencionalidad política que está cayéndose de a poco, antes que una seria determinación de atender una colisión de intereses a través de estrados internacionales. Amén de aquello, más allá de las intenciones, la presidenta Bachelet decía en una entrevista como medio chileno de que ellos están pidiendo que la Haya declare las aguas del Silala como río internacional porque así piensan ellos. Eso supone que hay una creencia, pero más allá de lo que pueda creer un Estado,
la realidad de los hechos van a mandar, van a pesar, y una sola visita ya, una inspección, lo que se dice inspección ocular en el terreno mismo de los hechos, ya va a modificar un cambio de valoración sobre la discusión. Para Chile, río internacional, para nosotros, manantial que históricamente lo hemos reconocido, más allá de lo que se haya podido decir o manifestar o tener otra conceptualización en todas estas negociaciones que se ha tenido en Chile. Te agradezco muchísimo, las puertas abiertas, es un tema obviamente de interés nacional absoluto, para que podamos hacer el seguimiento, amplificar, dar conocimiento a toda la patria de lo que está pasando, que es tan importante, ¿verdad? Que todos estemos unánimes. Escuché algunas, como de costumbre, algunas declaraciones totalmente fuera de lugar, totalmente que no, pero no vale la pena mencionarlas ahora. Lo que sí es hacer este seguimiento e informarnos para, así como hemos estado con el tema de la banda marítima, estar firmes con esto, que obviamente no creo que un boliviano va a despistarse muy fuertemente de este Con tema. la mayor y absoluta responsabilidad, con este compromiso que asumimos, con absoluta responsabilidad, con humildad, pero con firmeza y sobre todo con consecuencia, porque estamos conscientes que esto pasa por encima de las diferencias ideológicas, Absolutamente. pasa por encima de intereses regionales, pasa por encima de intereses sectoriales. Para nosotros, gravitantemente, soy un convencido de que la democracia se construye en una multiplicidad de presupuestos ideológicos, pero este tema, como el tema marítimo, es un tema de Estado donde debiera encontrarnos unitariamente a todo ese colectivo de bolivianos y bolivianas que pudiéramos estar día a día entre lo que va a significar una decisión final que, en mi criterio, porque estamos abrazados de la verdad, porque la originalidad de la tipología de este manantial a ojos vista va a darnos un resultado positivo que seguramente todos los bolivianos estamos respirando. Qué bueno. Felicitaciones, adelante, nuestra palabra de aliento y que te vaya muy bien, que te llenes de sabiduría y que todo el equipo y todas las personas que van a conformarse realmente puedan unirse de tal manera en pensamiento, en conocimiento y en una actitud como hemos tenido hasta ahora y que el pueblo acompañe, que es nuestro mayor deseo. Que tengas éxito en todo lo que está en tus manos, René. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el secretario que tiene que ver con la defensa del Silala. Importante, hemos conocido ya mucha información.